Hola a todos, en el siguiente video vamos a trabajar sobre nuestro proyecto web en nuestro backend de API, en el cual habíamos construido ya la arquitectura de nuestro proyecto y lo que vamos a hacer a continuación es la vinculación con nuestro modelo de datos, en este caso en SQL Server. Correcto. Lo primero que vamos a hacer pues, es aquí en la solución darle clic derecho, vamos a agregar. En este caso, podría ser que solamente agreguemos la referencia al Entity Framework en el proyecto BL. En este caso vamos a agregarlo directamente en la solución, es decir, para todos los proyectos que están aquí. Vamos a decirle agregar y vamos a indicarle acá que vamos a administrar paquetes NuGet para la solución. Los nuggets son esas dependencias. Entonces, la primera dependencia con la que vamos a trabajar pues, va a ser Entity Framework, para poder relacionar nuestra data, nuestra capa de acceso a datos con nuestro SQL Server. Para ello, entonces decimos acá en examinar, vamos a buscar aquí Entity Framework, ¿listo? Esta opción que está aquí, Entity Framework, nos dice, listo, aquí están los diferentes proyectos que tienes. Si quieres instalarlo solamente en uno, seleccionamos el proyecto, aquí están las versiones, vamos con la más reciente posible. Dependiendo también de la versión del framework que tengamos, él nos sugiere aquí la estable y compatible con la versión. Donde le decimos solamente instalar, en este caso vamos a instalarlo para todos los proyectos. Entonces seleccionamos todos los proyectos acá. Esto solamente con decirle aquí, él me dice listo. Tanto para el proyecto API como para el proyecto BL vamos a instalar Entity Framework. Le decimos que sí, le damos a aceptar y esperamos como tal pues que termine de hacer esa instalación. Nos dice sí, listo, por aquí ya hicimos la instalación, lo podemos ver aquí en referencias, Entity Framework y Entity Framework SQL Server. Listo, por defecto viene compatible directamente con SQL Server, ambos son tecnologías Microsoft, por eso pues es fácil la instalación. Bien, vamos a darle entonces aquí en Data, vamos a agregar nuestro contexto, vamos a agregar aquí una clase que va a tener de nombre University Context. ¿Listo? Context, ¿sí? Como está aquí. El punto CS lo dejamos, es la extensión de que es una clase C#. University Context, vamos a agregarla por acá. Vamos a decirle, listo, siempre que él le agrega aquí una clase, voy a aumentar aquí un poco el zoom. Lo agrega de esta manera. En este punto la clase es privada. ¿Listo? Quiere decir pues que no podemos acceder a ella. De acuerdo pues a los accesores, allí recordamos un poco. Para poder accederlo, desde otra clase, debemos decirle entonces que esto es público, así como lo estamos viendo acá, y que tiene una particularidad y es que va a heredar de una clase llamada dbContext. ¿Listo? Para que aquí no la reconozca de entrada, entonces voy aquí un momento y le decimos que vamos a usar entity, vamos aquí, vamos a utilizar por aquí using, a ver si no lo reconoce así directamente. Ya vamos a ver entonces aquí la referencia, digamos aquí dbContext, y vamos a darle aquí sobre la opción de sugerencia, o le podemos dar control punto, y él me dice listo, mira, aquí vas a utilizar using system data.entity, listo, faltaba aquí el system.data, dbContext, listo, este dbContext es el que nos permite trabajar directamente con Entity Framework, que podemos trabajarlo a través de un repositorio o una unidad de trabajo, a través pues, de una serie de propiedades que se llaman dbsets, donde hacemos pues, la creación de nuestro modelo, la conexión, aquí está toda la descripción del ORM que estamos utilizando, que es Entity Framework. ¿Listo? Hay otros ORMs para .NET, como Dapper, como en Hibernate, pero en este caso, y uno de los más usados, pues es Entity Framework. Solamente con decirle pues que ya va a heredar, recordemos aquí los dos puntos, es de herencia. Es decir, esta clase tiene también los métodos y propiedades de esta clase que está, de esta clase padre. ¿Listo? Le decimos acá que vamos a construir el método constructor. Y este método constructor, recordemos que tiene el mismo nombre de la clase, no retorna datos ni hace operaciones,
sino que me sirve más que todo para inicializar los datos. En este caso, vamos a decir entonces setor, así como lo estamos viendo aquí en pantalla, y le vamos a dar doble tap. Él se encarga de construir aquí el constructor ya automáticamente. Y vamos a decirle que vamos a trabajar con una cadena de conexión. Entonces, como debemos especificarle con quién nos vamos a conectar, podríamos decirle aquí directamente nuestro, en nuestra clase con quién, con cuál base de datos queremos que se conecte. Entonces podemos decirle listo, aquí normalmente le enviamos la estructura servidor. Entonces, bueno, ¿con quién vamos a conectar? Entonces lo vamos a conectar con este servidor que estamos viendo aquí de base de datos. Si no nos aparece el nombre de del servidor de base de datos aquí, podemos darle aquí en abrir por más y aquí vemos pues el que tenemos instalado de forma local. ¿Listo? Entonces voy a copiar aquí el nombre, lo voy a poner acá, punto y coma, porque vamos a enviar aquí otro parámetro. Listo, vemos aquí él nos puso allí de una vez el slash porque no nos permite de hecho esos tipos de caracteres especiales, entonces aquí le decimos arroba, listo, y ya, allí lo reconoce. Luego le especificamos el database, entonces database, ¿cuál? ¿Cómo se llama nuestra base de datos? Entonces nuestra base de datos se llama University, te voy a copiar este nombre, database University, punto y coma. Todavía no vamos a crear el usuario de la base de datos. Cuando estamos publicando nuestra aplicación, vamos a crear el usuario de base de datos por el momento y con fines académicos. Vamos a decirle aquí que el modo integrado, entonces aquí integrate security igual a true. ¿Listo? Estamos diciendo autentíquese como un usuario Windows, no nos pida credenciales y pues conéctese directamente. ¿Listo? Lo hacemos con fines académicos. La recomendación, pues cuando ya estemos trabajando directamente en un proyecto real, en un proyecto laboral, pues es que haya un usuario de base de datos. ¿Listo? Que no se conecte de esta forma. Bien, entonces aquí ya está nuestro contexto de datos, es decir, estamos diciendo con qué base de datos queremos que se conecte. Nos falta decirle, bueno, como esto es un ORM, y el principio del ORM es que es un mapeo relacional de objetos, es decir, estas tablas que estamos viendo aquí a nivel de SQL las traducimos a objetos SQL y trabajamos todo a nivel de objetos. Y lo que hagamos con esos objetos se va a ver persistido o transformado a tablas SQL. Entonces, si acá en los objetos le decimos que agregue un objeto y lo guarde, internamente el URM, dependiendo del motor de base de datos con el que esté trabajando, pues se encarga de hacer el respectivo insert, el respectivo update, delete, ¿listo? Parte pues y ventaja de utilizar estos ORMs, primero es que centralizamos nuestra lógica del negocio acá en nuestro código, nos preocupamos por trabajar código, en este caso C#, no nos distraemos de pronto con la construcción de procedimientos de almacenado y estar replicando lógica o creando lógica dividida en el motor de base de datos y otra en el programa. De igual forma, ambas opciones son muy válidas y muy utilizadas, pero pues en este caso con el ORM trabajamos todo a nivel de objetos. ¿Listo? Acá, bueno, nos falta mapear estos objetos a nuestra base de datos, sí, mapear esas tablas a objetos.net. Esto acá en C#. Acá es donde entra en juego entonces nuestra carpeta de modelos. En los modelos vamos a mapear, en primera instancia, pues, la idea es mapear estos 7 objetos, 7 tablas, pero parte de esa actividad la van a realizar cada uno en sus casas. En este caso, voy a crear los modelos con los que vamos a trabajar. ¿Listo? Entonces aquí le decimos listo. Tenemos una tabla pues, que vamos a reflejar. Entonces, una tabla en SQL o en cualquier motor de base de datos que estemos trabajando. La tabla se representa acá con el nombre de nuestra clase. ¿Listo? Entonces aquí decimos, bueno, esta clase va a representar esa tabla que estamos viendo allá en SQL.
a ponerlo aquí en paralelo, aquí entonces nuestro SQL, para que vayamos viendo pues cómo vamos haciendo aquí esa homologación, ¿listo? Desde SQL hacia C#. Acá entonces utilizamos algo que se llama los Data Annotations. Entonces System Component Model, Data Annotations y utilizamos uno que se llama Schema, ¿listo? Entonces aquí en la parte superior de la clase, la idea pues es que lo que estemos trabajando en los modelos sea un mapeo de quién, de las tablas que tenemos acá en SQL. Entonces aquí le decimos, es parte de esa definición, entonces esto es una tabla, la tabla se llama course y tenemos la opción de especificar aquí el esquema, ¿listo? Aquí el schema. El esquema pues es el agrupador que tienen las tablas. En este caso, por defecto, todas las tablas están yendo por el DBO. En algunos casos, dependiendo del motor de base de datos con el que trabajemos y con la clasificación que de pronto estamos trabajando, de pronto tenemos modularizada nuestra base de datos y decimos, tenemos una sección que son parámetros, otra sección que son servicios, que son clientes, que son productos. Entonces, todas las tablas que tengan que ver con productos van asociadas a ese esquema. Todas las tablas que tengan que ver con clientes van asociadas a ese esquema. Por esquema podemos registrar usuarios, permisos, entonces pues, hay un tema un poco más extenso allá. Por el momento vemos que todas las tablas pertenecen al esquema de DBO y por defecto él las arroja allí el DBO. ¿Listo? Entonces aquí está la definición, ya él sabe que esta clase representa una tabla. ¿Listo? Tenemos una propiedad por aquí, entonces podemos decirle prop. Este prop es lo mismo que si escribiéramos toda la propiedad pues completa, pero con darle doble tap, él ya lo hace por nosotros. Es entero, ¿sí? ¿Cómo se llama la primera propiedad? Course ID, entonces voy a copiar este nombre por aquí, Course ID. Tenemos tres propiedades, entonces vamos a darle aquí control D al final de la línea para que duplique. ¿Listo? Repita la línea. Tenemos entonces esta propiedad título y esta propiedad créditos. Listo, aquí tenemos entonces pues el respectivo encapsulamiento con su get y su set. El título, bueno, entonces vamos, course ID es entero, no hay problema. Este es un campo numérico, varchar, alfanumérico, de texto, nos permite atrapar texto, entonces aquí le decimos pues el título, la homologación al tipo de dato es string, créditos es entero, entonces listo, sin problema. Recordemos pues que esta es la llave primaria, entonces aquí le decimos a través del decorador sobre la propiedad, le decimos key, listo, entonces aquí estamos en la propiedad course ID. Vimos que cuando agregamos aquí este key, él agregó en la parte superior un component model data annotations. Y tenemos una particularidad, la habíamos revisado de pronto en nuestro modelo, de que todas las tablas manejan una propiedad autoincremental y la única tabla que no maneja una propiedad autoincremental es la de cursos. Cuando nuestro campo no es autoincremental, ¿listo? Recordemos pues que Entity Framework, como sigue el estándar, donde dice pues todas las propiedades primarias deberían ser autoincrementales y él las maneja de esa forma. Para decirle que pues esta es la excepción y que no es una propiedad autoincremental, establecemos una propiedad que se llama Database Generate, ¿listo? Y entre paréntesis le decimos Database Generate Option. Recordemos que aquí nos podemos apoyar con el control espacio para que él nos vaya, control space, para que él nos vaya completando allí pues el código, la frase y no tengamos que escribirla. Y si tenemos de pronto problemas entre mayúsculas y minúsculas y que no lo ha reconocido, pues con el control space programamos un poco más rápido. Aquí vemos que hay unas opciones que están aquí como no subrayadas, quiere decir que no se están utilizando. Entonces, para evitar aquí ocupar espacio en nuestra clase y estar haciendo referencia a librerías que no estamos utilizando, damos clic derecho, quitar y ordenar usos. ¿Listo? Entonces aquí nos dice, esto es lo único que usted está utilizando. ¿Listo? Vamos entonces a crear, en el video vamos a crear cursos, vamos a crear estudiantes y matrículas o enrollment. ¿Listo? Entonces voy a ir aquí un poco rápido.
Vamos a decirle aquí agregar clase. Entonces habíamos dicho que la otra iba a ser estudiante. ¿Listo? Creamos siempre primero las tablas que no tienen foráneas. ¿Listo? Para que vayamos pues desde tablas principales hasta tablas que estén usando llaves foráneas. Vamos a decirle aquí el nombre estudiante. Recordemos entonces por aquí, esto es público. Voy a copiar aquí entonces parte de este encabezado. ¿Listo? Mucho cuidado acá porque tenemos que decirle que pues, esto no se llama curso, sino que es estudiante. ¿Listo? Recordemos que aquí nos hace falta pues, estas dos librerías que las podemos copiar y pegar, o cuando tengan de pronto un error a nivel de librerías de los using, damos control punto y él nos dice aquí cuál es el using que necesitamos. Entonces ahí le damos el using, ya pues allí debería dejarnos de aparecer el error. Vamos a crear aquí las propiedades, entonces prop son 4, entonces control D 4 veces. Listo. Empecemos a mapear aquí ID. ¿Listo? Los campos o los atributos aquí que estemos agregando en nuestra clase, pues como es un mapeo relacional, las propiedades deben tener primero el mismo tipo de dato y segundo el mismo nombre para poder que cuando él haga el mapeo y relacione que esto es una tabla y que estos son campos de esa tabla, pues puede hacer un match sin ningún problema. Si esta propiedad pues se llama diferente, acá en base de datos no la va a encontrar. Y viceversa, si estamos consultando y pasando información al objeto, pues tampoco va a ser match. El ID es entero, el last name es un string, el first mid name también es un string, y en enrollment, que es un datetime, entonces aquí le decimos también datetime. ¿Listo? Clic derecho, quitar y ordenar usos. Si queremos agregar pues un control a nuestro estudiante y decimos, listo, pues ya Entity Framework sabe que esta es la primaria. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo un patrón, una nomenclatura que es o nombrarla ID o nombrarla como la tabla más el ID, Student ID. ¿Listo? Entonces aquí, de acuerdo a estas propiedades, Entity Framework, bajo la nomenclatura que sigue, ya sabe que esta es la primaria. Sin embargo, podemos decirle, esta es la propiedad primaria. Y le damos aquí. ¿Listo? Vemos pues que estas son tablas principales que no tienen foráneas. Voy a crear entonces por acá otro modelo y vamos a meterle un poco más de nivel. Le decimos, listo, vamos a crear la de enrollment, que es una tabla de muchos a muchos. Entonces vamos por aquí. Esto es enrollment. Recordemos, esto es público. Vamos a copiar aquí exactamente lo mismo. ¿Listo? Esto es un mapeo que si bien lo podemos hacer de forma automática a través de la implementación del ADO Entity Model, en donde decimos cuál es la base de datos con la que nos queremos conectar, las credenciales, qué tablas, y él llega y genera todo esto de forma automática. Pero, pues, antes de irnos al automático, vamos a aprender cómo lo hacemos de forma manual, para que sepamos cómo está construido, qué funcionalidad tiene y pues qué deberíamos tener en cuenta si tenemos que realizar alguna modificación. El enrollment, entonces vamos aquí con las propiedades, doble tap, listo, tiene cuatro propiedades, entonces, cuatro propiedades. Enrollment aquí tiene una propiedad grado, entonces para esta propiedad grado ya les digo que vamos a realizar. Le decimos listo, la primera se llama enrollment ID, esto se llama course ID, student ID, y esta propiedad es grado. ¿Listo? Entonces él dice, sí, enrollment ID es la primaria. Pues vemos que todas tienen ID, pero ¿cómo sabe que es la primaria? Que guarda relación entre el nombre de la clase o la tabla y la propiedad. Y nos falta hacer la modificación y es tabla enrollment. ¿Listo? Recordemos allí siempre hacer el cambio en el table. De todos modos, para asegurarnos y para que nuestro modelo sea mucho más compacto, decimos listo, esta es la llave primaria. Bien, tenemos aquí quitar y ordenar usos y vamos por aquí a hacer lo siguiente. Vamos a crear por aquí un public enum
¿listo? Un enumerador y le vamos a decir aquí grado, ¿listo? Y le decimos que esta propiedad pues, no es un entero, sino que es un enumerador. Y aquí en el enumerador lo que hacemos es enviarle los posibles valores. Entonces, veamos aquí un momento la tabla de enrollment. Dice que maneja, por ejemplo, grados de 0 a 4, ¿listo? Pero pues normalmente ese numerador lo manejamos aquí, por ejemplo, con A, B, C, D, ¿listo? De esta forma. Estas son las opciones que tiene el numerador. Si nos paramos en cada una de ellas, dice que la A vale 0, la B vale 1, la C vale 2, la D vale 3. Y pues en este caso, como vemos aquí que está también 4, iríamos hasta el E, ¿listo? Estas son las opciones que queremos que se muestren en pantalla y que internamente pues tienen un código asociado arrancando siempre de aquí. Eso siempre se va incrementando. Si aquí le dijéramos, no, es que este numerador lo vamos a trabajar y esto arranca desde 10. Entonces B vale 11, C vale 12 y así sucesivamente. ¿Listo? Lo que hace pues es que trabajamos con una propiedad que cuando lo estamos enviando ya directamente a persistir, pues equivale a alguno de estos valores. ¿Listo? O alguno de estos códigos. Entonces aquí está la propiedad. Como estas dos propiedades son foráneas, tenemos que hacer relación a la tabla primaria. ¿Listo? Entonces, así como acá hay una relación lógica para que desde aquí pueda ir a cursos y para que desde aquí pueda ir a estudiantes, tenemos que hacer lo mismo a nivel de código. ¿Cómo lo hacemos? Bien, después tenemos una propiedad pública, arranquemos con cursos. ¿Listo? Una propiedad que se llama curso y hace referencia a qué clase, pues a la clase curso. Nuestros métodos de encapsulamiento, get y set, voy a dar aquí control D, reemplazamos aquí, entonces ya fuimos hasta cursos, vamos a ir ahora hacia estudiante, y él aquí me dice el nombre sugerido, estudiante, ¿listo? Recordemos aquí pues que las propiedades siempre por estándar se manejan con la primera en mayúscula. Las variables arrancan con minúscula, ¿listo? Pero estas no son variables, sino propiedades. ¿Qué más nos falta aquí para darle más control a nuestro modelo? Podemos decirle aquí foreign key. Decimos, bueno, este course ID es una propiedad foránea que hace referencia a quién. Entonces, a nivel de tablas, hace referencia a la que se llama curso. Podemos escribirlo, pero pues yo lo voy a copiar aquí. Y así como pusimos un foreign key para course ID, ponemos también un foreign key para student ID. ¿Listo? Que nos debería llevar hacia la tabla de estudiante. ¿Listo? Entonces, esto lo hacemos porque tenemos llaves foráneas, propiedades foráneas, donde decimos, desde aquí deberíamos poder navegar lógicamente hacia dónde, hacia curso. Y desde aquí hacia estudiante. ¿Listo? Ahora, esto es desde la tabla, desde la foránea hacia la primaria. Pero en estudiante y en curso también debemos realizar una modificación. En estudiante debemos decirle, aquí le vamos a decir public virtual, vamos a decirle aquí y collection. Listo, vamos aquí que él importó el namespace. Y collection y vamos a decirle enrollment. Aquí le damos la propiedad enrollments y le damos aquí las propiedades get y set. ¿Listo? ¿Qué le estamos diciendo aquí? Le estamos diciendo, bueno, usted como tabla estudiante, como objeto estudiante, va a poder estar muchas veces, este es un collection, muchas veces en qué tabla o en qué clase, en la clase enrollment. ¿Listo? Recordemos aquí que pues esta es una relación de uno a muchos, o sea, el curso o el estudiante pueden estar muchas veces aquí en la tabla de matrículas. O sea, un estudiante puede tener muchos cursos y un curso estar matriculado con muchos estudiantes. Entonces, a eso hace referencia esta propiedad de aquí. Así como desde la tabla que estamos planteando acá, que estamos relacionando a nivel del objeto, hacemos la navegabilidad desde las foráneas hacia las primarias, debemos decirle desde las que son objetos o tablas primarias, ¿quién nos puede referenciar desde afuera? Entonces le decimos, bueno, desde afuera, el objeto estudiante puede estar muchas veces
en enrollment. ¿Listo? Y esta misma propiedad pues la copiamos para cursos. Porque cursos pues está en esa misma tabla de muchos a muchos, donde nos dice que un curso puede estar muchas veces en enrollment. ¿Listo? Entonces ahí ya estamos estableciendo la navegabilidad desde la que contiene las llaves foráneas hacia las primarias y desde las primarias que pueden ser referenciadas foráneamente desde otras tablas u otros objetos. ¿Listo? Entonces aquí ya hicimos el primer mapeo que es estudiante, curso, enrollment. De esta misma manera pues tendríamos que hacer el mapeo para departamento, instructor, office assignment y course instructor, que aquí no lo vemos, pero está mapeado aquí. ¿Listo? Entonces bueno, ahí ya hicimos parte de ese mapeo relacional, pero pues él no sabe esto de qué base de datos es. Pero ¿quién tiene el contexto de los datos? Ah, bueno, el contexto de los datos está aquí, en University Context. Entonces, aquí en University Context, le decimos listo. Recordemos que teníamos que, ya decimos cuál es la base de datos a la que se debe conectar, ya tenemos los objetos mapeados. Entonces aquí utilizamos una propiedad que se llama dbset. Y le enviamos aquí entre llaves, por ejemplo, el curso. Entonces me dice aquí, bueno, primero tienes que hacer la implementación del namespace University BL Models, porque acá es donde están nuestros modelos. Dbset course, aquí él me dice, listo, te lo agrego en plural, pero yo sé que la tabla a la que quieres hacer el mapeo se llama en singular. ¿Por qué? Porque aquí lo hemos especificado. ¿Listo? Si no hubiéramos especificado esto y lo dejamos aquí con el nombre courses, cuando él intente buscarlo en esta base de datos nos va a sacar error porque se llama acá curso. ¿Listo? Entonces, gracias a esto es que podemos decir aquí, no hay problema como se llame la clase, siempre y cuando este mapeo aquí esté bien. ¿Listo? Asimismo, entonces vamos a hacerlo con estudiante, student. ¿Listo? Aquí decimos también students. Y aquí también mapeamos la que se llama enrollment. ¿Listo? Enrollments. ¿Listo? Démosle aquí que quite los using que no estamos necesitando. Listo. Ahí ya estaríamos relacionando la base de datos con nuestro backend a través de Entity Framework como ORM. Esto lo podemos dejar de esta forma, pero no es una buena práctica. Como pues aparte de aprender a programar, estamos implementando las buenas prácticas, entonces decimos, no, esto aquí se ve feo porque pues, voy a quemar la cadena de conexión y si el día de mañana cambia, tengo que ir a modificar código, tengo que volver a publicar en producción, tengo que eh, compilar, publicar y desplegar, pues no tiene sentido. Entonces vamos a decirle aquí, bueno, pongámosle el nombre, bueno, aquí voy a copiar un momento aquí el contenido y decir listo. Vamos a buscar esto como University Context, ¿listo? Bueno, aquí vemos que él nos generó esto con espacio. Voy a quitarle aquí los espacios rápidamente para que nos podamos llevar esta cadena de conexión ahorita al archivo de configuración, que es un archivo que podemos editar. ¿Listo? Listo. Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Bueno, hay dos opciones en el base y es pasarle o la cadena de conexión o el nombre. Entonces vamos a decirle, bueno, en el archivo de configuración vamos a crear una etiqueta que es una cadena de conexión que se va a llamar University Context. Y usted desde aquí debe ir a buscarla. Así no estoy quemando la cadena de conexión, la estoy dejando a nivel del archivo de configuración y desde el archivo de configuración podemos hacer modificaciones sin necesidad de volver a publicar y desplegar. Ese archivo de configuración está en el proyecto del API, aquí en el webconfig, ¿listo? ¿Pero en dónde? Entonces acá, en esta sección, después de los app settings, estos app settings son propiedades que yo puedo definir a nivel del archivo de configuración, parámetros que pueden estar cambiando con el tiempo y pues que si los quemo en base de datos o en código,
pues corro el riesgo de que si el día de mañana cambia, no sé, cómo manejar un tipo de transmisión cifrado, de que no esté disponible después de ciertas horas o después de ciertos intentos. Bueno, eso se puede configurar acá. Y maneja un llave valor. Entonces, en el key ponemos el nombre, en el value, pues lo que vamos a guardar. Lo que nos interesa aquí es el connection strings. Entonces vamos a crear aquí un connection strings. ¿Listo? Aquí le vamos a decir adicione uno nuevo. Aquí está adicionar. Y la cadena de conexión, ¿cuál va a ser? Entonces va a ser esta que acabamos de llevarnos desde el contexto. ¿Listo? La copié de acá y lo puse acá. Esa es la cadena de conexión. ¿Cuál debería ser el nombre? Entonces, pues el nombre debería ser este que le indicamos aquí. ¿Listo? University Context. Le puse University Context para que guardara relación con la clase, con el contexto, pero bien podría ser cualquier nombre. Entonces aquí, University Context. ¿Listo? Entonces ahí está el University, el name, el connection strings. Y vamos a decirle acá que, pues adicional a eso, tenemos que decirles con quién se va a conectar. Ese es nuestro archivo de configuración. Esto es un archivo XML que es modificable una vez ya esté publicada la aplicación en producción. ¿Listo? Entonces aquí le decimos que nos falta una propiedad que se llama quién es nuestro proveedor. Le vamos a decirle aquí system, así como está aquí system.data.sql y que esto es el cliente SQL. Así como nuestro proveedor puede ser un cliente de Oracle, un cliente de Postgres, un cliente de MySQL, en este caso decimos es un cliente de SQL. ¿Listo? De hecho, aquí está mal escrito. Esto nos iba a sacar error después. Ahí está security. Aquí es security. Sí, ¿listo? Security. Entonces revisemos. Está el server. Aquí está. El database. El integrate security. Y vuelve a todo. Listo. Entonces ahí está nuestra cadena de conexión. Y desde acá, pues él se debe encargar de ir a buscarla. ¿Listo? Entonces, ahí ya estaría todo nuestro mapeo completo. Aquí vamos a hacer algo adicional en nuestra carpeta, en nuestra clase, en la carpeta de data. Entonces vamos a crear aquí un método público que sea estático, es decir, que lo pueda acceder sin necesidad de instanciar este objeto, que me va a devolver un University Context, es decir, este método me va a devolver la clase, el contexto de datos. Le vamos a poner a esto create, no recibe parámetros, y lo que va a hacer es retornarnos, entonces un return new University Context, con el objetivo de que trabajemos otro patrón como buena práctica, que es el patrón de singleton. El singleton o única instancia, pues a lo que nos sugiere y lo que nos orienta es de que, pues si yo sé que voy a trabajar con esta clase constantemente, con este objeto, lo instancio una sola vez y pues cada vez que lo necesite llamo esa única instancia, sin necesidad de estarle diciendo siempre new university context y en cualquier parte que quiera referenciarlo siempre es new. ¿Listo? ¿Qué implica pues que yo haga una nueva instancia? Estoy abriendo una nueva sesión con la base de datos, una nueva conexión. Si esto no se maneja y pues por cada método estoy trabajando un new university context, pues estoy trabajando n conexiones a la base de datos, que pues, si toda mi aplicación se conecta con la misma base de datos, con una sola puedo trabajar. ¿Listo? Entonces, es aplicarle aquí el patrón de singleton. Bien, para que esto funcione y estas dos capas se puedan hablar entre ellas, tenemos que decirle aquí en referencias, me dice, bueno, ¿quién utiliza a quién? ¿El BL a la API o la API al BL? En este caso, el BL no tiene cómo exponer o devolver información. Quien tiene los controladores es la API. Entonces aquí le decimos en referencias, clic derecho, agregar referencia, y le decimos aquí en la sección de proyectos, el proyecto de API está utilizando el proyecto BL. ¿Listo? Entonces él lo agrega, aquí en la parte inferior debe estar university.bl,
Y de esta forma ya los dos proyectos, las dos capas, se están hablando entre sí. Para terminar, entonces vamos a irle aquí en el university.api, vamos aquí a administrar un paquete NuGet. En este caso lo voy a hacer sobre el proyecto API. Esto no necesito replicarlo en ambos, sino solamente aquí en API. Y aquí vamos a buscar un objeto o un NuGet que se llama Microsoft ASP.NET.identity.owin. ¿Listo? Ya lo tenía aquí pues, previamente buscado. Microsoft.ASP.NET.identity.owin. ¿Listo? Es este primero que aparece aquí. Voy a darle instalar sobre el proyecto API. Y pues a través de esta implementación de Owin, lo que nos permite es crear una única instancia por request. ¿Listo? Por petición. Esperamos allí que termine de instalar. Ok, por aquí aceptar. Aceptar. Listo. Vemos que le instaló aquí varias dependencias ya de forma automática. Bien. Y listo. Hasta aquí deberíamos tener cero errores, cero advertencias también. Si vamos bien con nuestro código. Si tenemos errores, pues debemos solucionarlos para correr el proyecto, para compilarlo, para publicarlo también. Bien, bueno, ya tenemos entonces ese login. Para que esto sea entonces de utilidad, vamos a decirle acá agregar en el proyecto. Voy a cerrar aquí un momento todo esto. Listo. Aquí en el proyecto API, agregar y vamos a decirle nuevo elemento. El nuevo elemento, vamos aquí a darle en buscar y vamos a poner Owin. Esto así como lo estábamos viendo, Owin. Clase de inicio Owin y en el nombre vamos a ponerle Startup. Esto viene como un Startup 1, pero en este caso vamos a decirle Startup solito. Vamos a darle aquí agregar, vamos a darle aquí la clase de inicio. Esto lo vamos a borrar. ¿Listo? Aquí vamos a hacer una modificación, vamos a decirle public virtual class startup. Y dentro del startup, entonces vamos a generar la siguiente configuración. Entonces le decimos listo. Este es el public virtual class startup. Vemos qué error nos está presentando por aquí. Nos dice, bueno, de hecho, aquí es public partial class startup. Vamos a cambiar aquí el nombre. Entonces vamos a ponerle aquí configure, ¿sí? Configure AUTH. ¿Listo? Borra aquí este comentario. Vamos a dejar aquí, pues, este startup lo que hace es que cuando se construya la aplicación, se ejecute, pues viene aquí a este archivo de inicio y realiza pues la configuración que le digamos de forma inicial. Por eso tiene aquí esta interfaz del App Builder, o sea, cuando se esté construyendo. Aquí le decimos app punto y le decimos create peer open context. Le estamos diciendo es por un contexto, pues cree la instancia de lo que necesitamos. Entonces, no hay necesidad pues, de que estemos siempre inicializando el objeto, sino que dependiendo pues lo que le enviemos aquí, él ya sabe que por cada request debe guardar esa instancia y hace pues uso del patrón de singleton. Entonces aquí le vamos a decir, bueno, necesitamos, entonces aquí decimos using del proyecto university.bl, la carpeta data. Y aquí le decimos entonces university context, aquí está, university context, punto, y recordemos pues que no tenemos que instanciarlo porque este es un método estático, ¿listo? Que podemos accederlo a él directamente. Entonces aquí voy a poner el comentario, vamos a decirle aquí que configura el db context, ¿listo? Para que sea usado como una única instancia por request. ¿Listo? Entonces configura el db context para usarlo como única instancia por request. ¿Listo? No necesitamos aquí nada más, solamente el startup, decirle aquí, listo, ya estamos accediendo al create. Recordemos que el create aquí nos retorna el contexto de datos que busca la cadena de conexión, hace el mapeo relacional y la validación de los modelos que tenemos acá, ¿listo? Previamente construidos.
estos modelos, recuerdo pues a los decoradores, a las tablas, a las llaves y a las relaciones, y tanto nombres de propiedades como tipos de datos, pues hacen referencia a un objeto, una tabla SQL, con la cual vamos a persistir la información. ¿Listo? Entonces, en el próximo video implementaremos el patrón de repositorio, la capa de servicios, posteriormente los DTOs o los mapeos con los que vamos a trabajar para irle dando forma a nuestro proyecto. Ya vamos entonces, implementaríamos repositorio, ya implementamos los modelos, mapeo, DTO y servicios en los próximos videos. Y finalmente pues estaríamos construyendo nuestros servicios REST. ¿Listo? Para ello pues primero construimos toda nuestra lógica, todo nuestro backend. Finalmente lo que necesitamos y lo que debería hacer este controlador que va a devolver la información pues, a través de un servicio REST es comunicarse con todo lo que ya tenemos acá previamente construido. ¿Listo? Eso es todo por este video. Cualquier duda o comentario, dejarlo en la descripción para responderlo lo más pronto posible. Eso es todo y hasta una próxima ocasión.